Buenas tardes, soy Samuel Pérez, bienvenidos a mi canal. Hoy es domingo 15 de agosto de 2021. En esta ocasión estoy transmitiendo desde Benidorm, desde el Parque de la Higuera, en un enclave un poco más bucólico, más tranquilo, alejado de la bulliciosidad del centro y de las playas. Seguimos con la segunda parte de Pablo y el apóstol Pablo de la filosofía y los filósofos, o también podemos titularlo Filosofía o Cristo. Estábamos hace 2 semanas hablando sobre la conversación, la discusión que tuvieron en el Areópago de Atenas, en Grecia, principalmente Pablo y los filósofos seguidores de Epicuro y de los filósofos estoicos, los epicúreos y los estoicos, también algunos judíos. Y vamos a recordar, vamos a leer primero, para entrar en materia, esta segunda parte de el texto de los Hechos de los Apóstoles, donde se narra este episodio de la vida de Pablo. Y dice así en Hechos, concretamente 17, 23 al 34, retomamos la lectura donde lo dejamos la semana pasada, leyendo como primer versículo, el último que leímos la semana pasada. Dice así: porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, aquel pues que vosotros honráis sin conocerle, a este yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, este siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es servido por manos de hombres como si necesitara algo, pues Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habitaran sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los términos de la habitación de ellos, para que buscaran al Señor si en alguna manera palpando lo hallaran. Porque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos, y somos como también algunos de vuestros poetas dijeron, porque también somos linaje suyo. Siendo pues linaje de Dios, no hemos de estimar la divinidad, sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte o imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual ha de juzgar al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos al haberlo levantado de los muertos. Y cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos hombres creyeron, juntándose con él, entre los cuales también estaba Dionisio de la Areopagita y una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Pues bien, vamos a recordar un poco lo que situamos bien la cámara. Vamos a recordar un poco lo que hablamos la semana pasada. La semana pasada estaba Pablo, como hemos dicho, en el Areópago ateniense, una especie de sitio alto donde los oradores se ponían para hablar, dirigirse al público, y estaban allí algunos judíos, pero también algunos filósofos griegos de la escuela de Epicurio y de la escuela de algunos filósofos que eran los estoicos. Y recordando lo que pensaban los epicúreos y los estoicos, ellos pensaban, tenían algunas cosas en común y otras cosas no tan en común. Tenían en común que lo que era importante era dar valor al hombre como hombre, como esencia, al hombre interior, al razonamiento, a la inteligencia, a la bondad, al apasionamiento, al alma, a todos aquellos valores de equilibrio y equidad del alma, ¿no? A aquellos valores que daban al hombre y a la mujer la razón de ser. No prestaban demasiada atención, sino la necesaria,
al tener demasiadas posesiones materiales. Y sobre todo buscaban, podemos decir, lo que es el equilibrio interior, la paz de ánimo, la paz y la calma del alma, a la cual designaban con la palabra ataraxia. Esto era básicamente lo que les unía. Luego les desunía otras cosas. Los epicúreos, por ejemplo, no querían enredarse en la vida política porque decían que esto afectaba a la tranquilidad interior. Sin embargo, los estoicos lo tenían como uno ideal. En otra cosa que diferían es que los epicúreos amaban el placer, el complacerse en los placeres y en los deleites carnales, pero calculando qué placer te podía ocasionar después un mal mayor para evitarlo. Sin embargo, los estoicos decían, razonaban, que el entregarse a los placeres era después causa de dolor, por lo tanto había que abstraerse, alejarse de ellos. Esto en cuanto a su filosofía, básicamente, y también entre ellos había religiosos, evidentemente. Y Pablo estaba hablando con ellos, esto es lo que dijimos la semana pasada, y les presentó a Cristo, y dejamos el tema donde dice al Dios no conocido. Entonces, ahí Pablo le está diciendo que a ese Dios al que vosotros habéis puesto un altar, habían puesto altares a otros dioses, eran idólatras algunos de ellos, o muchos de ellos, a ese Dios que vosotros no conocéis, Él es a quien yo os anuncio. Y también habla sobre la necesidad de buscar a Dios, la necesidad de buscarle, como hemos leído, si en alguna manera podemos encontrarlo, y la necesidad de arrepentirse. Es necesario que nos arrepintamos. Aquí Pablo va difiriendo de las filosofías epicúreos y estoicos, que aunque ellos tenían, como muchas filosofías, algunos apuntes importantes de valor del alma, pero tenían como error fundamental es que ignoraban que el hombre, como caído que está y apartado de Dios, no puede por sí mismo encontrar esa paz del alma y esa comunión con el Padre, al fin y al cabo. Y les dice que es necesario que se arrepientan. Y les presenta a Jesús, a ese varón a quien Dios resucitó de los muertos, que es Jesús, que vendrá para juzgar a todos, al que Él fue declarado Hijo de Dios con poder y fue resucitado de entre los muertos. Al hablar sobre la resurrección de entre los muertos, muchos de ellos dijeron, bueno, ya te escucharemos de esto en otra ocasión. Pero sin embargo, algunos de ellos creyeron. Bueno, en esta segunda parte vemos como Pablo ya les presenta más claramente lo que era el Evangelio de Dios, el Evangelio de Jesús, la necesidad de arrepentimiento y la necesidad de buscar a Dios. Y eso es lo que te quiero presentar en esta tarde de domingo, al igual que Pablo. Quizás has buscado en la filosofía, y en la filosofía, aunque las filosofías todos tienen algún punto de acierto, lo cierto es que no valen para encontrar esa paz ansiada, esa comunión con el Padre. Es necesario buscar a Dios, es necesario arrepentirse. Lo encontramos en el Evangelio. Jesucristo fue declarado Hijo de Dios con poder en aquella voz desde el cielo cuando lo bautizó Juan. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo toda mi complacencia, a Él es al que tenéis que oír. Y es necesario que, reconociéndote como pecador, aceptes a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador y le invites a entrar en tu corazón, que te arrepientes de tus pecados, le digas al Señor Jesús, a Dios, me conozco pecador, pecadora, me arrepiento de mis pecados y te invito a que entres en mi corazón. Y es el camino que Dios ha utilizado para llegar al Padre. No hay ningún otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino Jesucristo hecho hombre.
¿Y por qué? Porque fue el único que demostró ser quien decía ser, declarado Hijo de Dios con poder, habiendo vencido a la muerte por la resurrección de los muertos y habiéndonos expiados de nuestra culpa, de nuestro pecado, si realmente creemos en Él. La necesidad de buscarle, la necesidad de arrepentimiento y la necesidad de entregar la vida a Jesús es lo que yo te presento en esta tarde de domingo. No busques más, no hay filosofía que te pueda conectar con el Padre, solamente el bendito nombre de Jesucristo, el bendito Jesús, el único mediador que puede llevarte aceptándolo al Padre. Y hasta aquí este pequeño mensaje en esta tarde de domingo. Os deseo que tengáis y sigáis pasando un buen día de domingo. Hasta pronto.